que empezar con esta disputa del lenguaje, con esta disputa de la narrativa de la integración es buena. Hay chicos que llegaron de 18 a 19 años, ya no siendo menores de edad, y que hoy viven perfectamente 9 años después sin tramitar ningún tipo de documento, ¿no? Y trabajan en una tienda de abarrotes y pagan en efectivo y se relacionan en efectivo, ¿no? Y por eso no necesitan cuentas bancarias, ¿no? Y ya tienen familias y sus hijos ya nacieron en México y van a las escuelas en México. Pero a lo que voy es que sí hay experiencias otras que no son medibles. Para hablar de un concepto de integración, primero tenemos que abstraernos un poquito, ¿no? O sea, porque algo que están diciendo, y yo lo aprecio mucho, es que hay un componente de subjetividad y de autopercepción que va a ser único. Entonces, si queremos dar un concepto de integración, jamás lo vamos a hacer viendo un caso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, no porque no valga la narrativa, yo creo que es súper valiosa la narrativa, pero lo que hace es que nos va a dar pistas de qué es un componente de la integración. La idea de entender que primero es una acción personal, ¿sí? Vienen familias, vienen niñez, vienen adultos, vienen todos los grupos sociales, vienen, pero hay un proceso que es una decisión personal. ¿Cuál es? ¿Me quedo aquí? ¿No me quedo aquí? ¿Fluyo con los procedimientos? ¿No fluyo con los procedimientos? ¿Tengo redes? ¿Tengo capital social? Ahí entra todo ese universo, ¿no?, de lo personal para saber en qué cancha. Ahora, ese es el componente personal. Hay otro componente un poco subjetivo, que acá lo estoy diciendo como en lo subjetivo, pensando en que las entidades y los funcionarios públicos también tienen una interacción en la integración, ¿no? Entonces, y ellos son operativos, son quienes se encargan de materializar la disposición política que es totalmente determinante para México actualmente y para los países del sur. Tenemos un país que es alineado a los intereses de la política segura, ordenada y regular, ¿no? Entonces, como necesitamos una migración segura, ordenada y regular, entonces necesitamos que todos trabajen, ¿no? A partir de 2015. Entonces, eso está ahí, es la narrativa. Creo que un par que nos sirvieron muchísimo era sobre todo de autores que hablaban de integración en sociedades de conflicto. O sea, incluso poblaciones que se habían ido a un lugar donde había conflicto y luego regresaban incluso a un lugar donde había conflicto también, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque nos servía mucho esa literatura porque estabas hablando de población, sí, efectivamente vulnerable, pero también de una inestabilidad en el contexto. Y en este tipo de literatura lo que nos sirvió era entender a la integración como un proceso bidireccional, como mencionaba Elena, multidimensional, que se enfocaba más bien al acceso a derechos. ¿Por qué lo hacen los autores así? Para poderlo medir. O sea, es decir, o sea, dicen, bueno, pues es que ¿cómo voy a ir a la realidad y entender la integración, no? Pues entonces decían, bueno, ¿encuentras trabajo sí o no? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Con qué tipo de salario? Entonces hay una dimensión laboral, hay una dimensión social sumamente interesante que no solo tiene que ver con las redes que tienes, ¿no? Incluso son preguntas ya más interesantes que incluso hay gente en política pública que lo hace en sus municipios, que es dime quiénes son con los que hablas, o sea, quiénes son tus amigos, de qué nacionalidad tienen, o sea, para saber con quiénes te relacionas, ¿no? Y había una parte social también muy interesante que tiene que ver con la percepción de la persona en su propio proceso y de la sociedad, cómo los perciben, ¿no? Y aquí es algo en lo que me quiero detener porque sí es cierto que la política pública son unas prácticas ahí, igual escasas, ¿no? Digamos, de funcionarios y funcionarios que decían, es un proceso individual, es un proceso personal, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Estas necesidades las podemos ubicar en estas dimensiones, en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión cultural, en la dimensión política e institucional, ¿no? Es decir, si cuentan o no con documentos, si hay leyes que los protegen o no. Pero en este proceso individual, algo muy interesante es que lo que nos encontramos, y lo podemos ver en muchísimas poblaciones, es que el hecho de que tú no te quieras quedar, no significa que no te integres. O sea, es que, porque si partes de la idea de que la integración es un proceso y que además es variable en la temporalidad, incluso para el mismo tipo de población, ¿no? O sea, no era lo mismo para unos retornados que para los otros, unos ni siquiera se sentían integrados, pero en cierta manera, ¿no? Se decían, pues es que aquí como que no me siento a gusto, ¿no? Pero había dimensiones en las que sí se integraban, o sea, es que esa es la complejidad, porque decían, pues sí tengo, ya estoy en la escuela,
o sí, ya estoy en el trabajo. Entonces, pues ahí nosotros decíamos, bueno, hay una parte en la que sí hay integración y otra en la que no se sienten que pertenecen a la sociedad. Y había unos que decían, bueno, aunque no pienso quedarme, sí voy a entrar a la escuela, sí voy a trabajar, sí voy a relacionarme. E incluso esa idea de no me quedo a veces cambiaba a lo largo del tiempo. U otras veces no, se sostiene aún hoy día, aunque ya tienen trabajo en empresas, en ciertas empresas o en ciertas escuelas, ya tienen familia y siguen pensando que no se van a quedar aquí. Entonces eso era muy interesante también. Yo como española, que puedo ser la migrante más favorecida del mundo, tengo unos problemas brutales y sigo sin mi residencia permanente después de 5 años. Pero eso sería política migratoria, Eso es política. Política de integración, no integración. Eso sí, tenemos dos realidades. Una la política y otra la integración en sí misma. No pueden separarse la una de la otra, porque si tú no tienes una buena política es imposible. Entonces, si yo no tengo una buena política que nos permita a las extranjeras, en este caso, ¿no?, las 3 extranjeras que estamos aquí, generar un camino para la integración, en este caso de documentos, ¿no?, de nuestro trabajo con la burocracia, es imposible que tú, ¿no?, la política y la integración, que es básicamente cómo estás tú dentro del mercado de trabajo, cómo estás tú dentro del sistema educativo, cómo estás tú con respecto a la opinión pública del resto de la sociedad. Si no tenemos la base que es la política, el resto nos podemos olvidar. Entonces yo creo que sí tenemos que tener en cuenta, y el primer paso, y sobre todo en este país, es trabajar con la política. ¿Y por qué lo digo? Porque es imposible medir la integración real en este país. Porque tan solo el 1% de la población tenemos datos, y encima de ese 1% que tenemos, el 70% son estadounidenses, que son hijos, y el resto somos franceses, españoles, unos pocos venezolanos, de los que estamos en situación regular. En un país profundamente segmentado, profundamente desigual, profundamente acotado con un apartheid interno. Claro que hay una disputa por eso en este país, pero aquí hay, o sea, las colonias se separan por clases sociales. Claro. Aquí uno no transita, tal vez la Ciudad de México ahora cada vez menos, hay un intento, pero uno no transita, uno vive en sus colonias donde, ¿no? Tú hasta hace rato mencionaste lo de los nómadas digitales, pues, por supuesto que puede, lo interesante sería ver qué tanto hay en otras colonias y no solo en la caricatura que se ha hecho de la Condesa, que también empezamos a reforzar esas caricaturas. Entonces, bajando, a ver, como que 2 niveles, y por eso yo decía las políticas de integración y la integración, que sigue siendo ahí como que el elefante en la mesa, ¿no? Porque las políticas de integración o de, digamos, de documentación o de igualación o de reconocimiento de una persona para estar en un país con una serie de condiciones, pues eso por sí mismo es una discusión de carácter político que obviamente no resuelven solamente los colectivos, que no ha habido, que es un truco que hay en este país, pero que al final de cuentas no tendría por qué ser solo el único rasgo que podría definir, y ahí nos hemos entrado, porque es verdad que es lo evidente. Yo decía hace rato de los documentos. En México no se reconoce tampoco la matrícula consular, que es un documento de los mexicanos que radican en el extranjero, y lo sabemos todos los aquí presentes. En procesos de deportación masiva profunda, la gente mexicana ha enfrentado ese problema. O sea, otro tema que también, perdón que lo diga así, que casi no se platica, pero los escucho y me parece urgente, es atender al tiempo. Ahorita hablamos de procesos de 13 años, ¿no? Nosotros tenemos casos desde los 80 que llegaron a México, ¿no? Y el proceso de integración tiene, la faceta de la autopercepción es importante, porque tenemos señoras guatemaltecas que llegaron en los 80 que nos dicen, yo me sigo sintiendo igual que como llegué hace 40 años, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, oiga, pero usted tiene una naturalización, usted ya tiene tataranietos en México, ¿no? O sea, podríamos entrarle un proceso de entenderle el proceso, ¿no? Entenderle qué componentes le queremos asignar a la integración, pero la señora se sigue teniendo hambre, ¿no? Entonces la desigualdad en el sur tiene un componente bien fuerte, que la temporalidad, nosotros sí, ahí lo quiero decir, creo que desde la narrativa de Naciones Unidas nos hemos apropiado de que la integración es un proceso que tarda de 3 a 6 meses, ¿no?
Pero así están todas las rutas de integración del país, así están, ¿eh? Y tengo datos de todo. Sí hacen su vida en este país, ¿no? Y ejemplos hay un montón. Y no necesariamente necesitan integrarse al sistema financiero global, o no necesariamente necesitan integrarse a las cadenas de producción de las grandes empresas privadas. Yo pondría sobre la mesa esta renegociación de la identidad, ¿no? Que a mí me parece que es en el último término, después de las políticas, de los derechos, ¿no? De todo lo que han estado hablando, me parece que la cuestión de la identidad es sumamente importante, ¿no? Y que parte de la investigación que he estado recuperando, estoy trabajando en Tapachula, en Iztapalapa y en Tijuana, entonces son 3 zonas muy diferentes cada una, pero al mismo tiempo con elementos similares. Y me parece, digamos, que cuando hablamos de integración tiene que ver con integrarnos aquí, ¿no? Y ese integrarnos aquí pues tiene que ver con una sociedad, y una sociedad que tiene reglas, que tiene normas, que tiene rituales, que tiene creencias, que tiene visión, digamos, de una comunidad histórica y una comunidad futura, ¿no? Y que esto me parece que, bueno, a final de cuentas son todos los elementos que tienen que ver con la identidad, ¿no? Lo que comemos, cómo lo hacemos, los rituales religiosos, las fiestas, ¿no? Todos estos elementos me parece que son importantes. Y hasta ahorita, digamos, lo que me ha quedado muy claro es que para las poblaciones, ¿no? Y sobre todo cuando están en poblados, de comunidades históricas, ¿no? Donde hay un ethos, ¿no? Ahí muy arraigado, tiene que ver con que la dificultad, digamos, de la integración de los migrantes está relacionada con su falta de integración a todos estos elementos rituales y estas creencias y esta visión, digamos, de ser una comunidad, ¿no? Y que me parece, y que creo que efectivamente el caso de Europa es clarísimo, ¿no? Terceras generaciones de poblaciones de países árabes, ¿no? Y todavía los hijos, los nietos, no se siguen sintiendo parte de, ¿no? Y que creo que ha sido parte de las crisis que ha habido en Europa y que tiene que ver con este último elemento, ¿no? O sea, aunque puedan estar integrados económicamente, a nivel de las políticas públicas, de acceso a una gran cantidad de derechos, me parece que el último eslabón tiene que ver con el aspecto cultural. Y entonces yo le pondría en términos de que la integración desde el ámbito cultural, digamos, este último eslabón, se muestra mucho a partir de la renegociación de la identidad, efectivamente tanto de los migrantes como de los locales, ¿no? Un poco lo que hablabas tú, esta parte bidireccional, multidireccional diríamos, ¿no? O sea, porque hay una integración de elementos culturales, simbólicos, identitarios de ambas partes. Y cuando este proceso no se da, ¿no? Me parece que efectivamente es cuando acabamos viendo la guetización, ¿no? Prácticamente en todas las sociedades que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y que efectivamente otro de los elementos que es muy importante es que para que exista esta transfiguración de identidad, me parece que tiene que haber un espacio, ¿no? Y un diálogo constante. Y la única manera de obtener esto es a partir efectivamente de todo lo demás que han comentado, de todas estas políticas culturales que permitan que abran los espacios de este acceso, ¿no? A una serie de derechos que generen condiciones de igualdad. Pero me parece hasta ahorita, ¿no? Que en última instancia, si no se da este proceso, ¿no? De integración identitaria también, de aprender a ver la vida, ¿no? A partir de los ojos de los otros, ¿no? En cualquiera de estos espacios, me parece que esa integración difícilmente se va a dar. Yo creo que es importante y es válido de hacer ese análisis de los casos, el análisis empírico, informar con esas informaciones, obviamente, la conceptualización del término integración, obviamente. Lo que será tal vez el segundo paso que se debería hacer en ese tipo de eventos. Sin embargo, regresando a ese tema de integración como una categoría práctica, ¿no? Así lo diría que estamos hablando sobre todo, donde trata de las políticas de integración, donde habla de la opinión de la sociedad receptora, donde incluso, en mi opinión, también trata de las realidades sociales de los migrantes, cómo perciben. Se me hizo muy interesante que dijo la compañera, que esperan de nosotros, porque es más interesante. Tengo en Alemania, en el seminario, un alumno que creo que también es de Irak o de Siria,
y ya está muchos años viviendo en Alemania. La misma pregunta se hizo hace poco en el seminario. No sabemos qué están esperando de nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es también un punto, cómo percibimos con todas las experiencias que tuvimos como migrantes, cómo percibimos lo que nos están esperando de nosotros, ¿verdad? Yo creo que ahí entramos a esa dinámica de las relaciones sociales, las interacciones, y qué es la conclusión que cada uno, pues cada migrante en el grupo hace, ¿no? Yo pienso que ese también se tiene que incluir en todo lo que estoy nombrando como una categoría de práctica. Un otro punto que se me hace muy interesante, y gracias por compartir este libro porque se me hace muy importante, es pensar la integración junto al concepto de desintegración. ¿Sí? Porque tenemos muchas políticas, y es muy evidente en Alemania, en la Unión Europea, que a la vez directa o indirectamente tienen la intención de integrar, tienen un aporte a la integración, pero su efecto es lo contrario, es una desintegración. Entonces me parece que en ese ámbito también hay que discutir o pensar ese tema de el efecto, el impacto de las políticas públicas. Y ahí me recuerdo mucho a las palabras de Stephen Casey cuando hablaba de las políticas de migración. Él decía, pues las políticas de la migración fracasan porque trata de migración. No vemos la migración como un aspecto del ser humano y de la historia. Y extendiendo esa idea, pues tal vez es lo mismo con la integración. Estamos también, por momentos, hemos hablado de la integración de nosotros mismos, ¿no? Integrarnos a una familia, a la universidad, al mercado laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que viendo las cosas como nada más exclusivo para la gente que recientemente viene a un lugar, yo creo que limitamos mucho todo lo que incluye la integración. Y eso también a la vez incluye nosotros, la tarea que tenemos nosotros de integrarnos a esas nuevas situaciones que estamos experimentando. Y hablando también de eso, se me hace también interesante también ver, yo creo que sobre todo en los discursos políticos sobre integración, hablamos de un modelo, digamos, ejemplar que tenemos sobre integración, ¿no? Que sea exitoso en el mercado laboral, que tenga su familia ya bien, se porta bien, que tenga ciertas cosas. Pero yo creo que la realidad mexicana también nos enseña que existen como, se podría tal vez nombrar como una desintegración, pero tenemos que ver en ese marco una integración que es no tan favorable, ¿verdad? Hablamos del mercado informal, ¿no? Y del abuso, de la explotación. En términos generales, si pudiera yo hacer una síntesis de lo que aprendí hoy, creo que la integración es una condición sumamente subjetiva. Depende de los individuos, depende de las personas migrantes y cómo esas personas migrantes se desarrollan su vida cotidiana en un lugar nuevo, en un destino diferente ante sus hogares. Hay mucho por definir qué es integración. Creo que la integración es más un estado ideal, lo que nosotros quisiéramos hacer, la manera en que quisiéramos proyectarnos en el espacio en el que estamos desarrollándonos y cómo podemos ser parte de una sociedad que funciona. La integración precisamente tiene que ver con ese proceso de que las personas sienten que pueden acceder, tienen las capacidades para acceder, pero también las oportunidades para acceder a distinto. Un poco privilegiada porque yo llegué a este país siendo estudiante, y eso da ciertas ventajas en términos de socialización, pero sí he tenido inconvenientes en términos de documentación, que creo que es uno de los problemas centrales del inicio del proceso de integración en el país, es poder tener acceso a documentos que te permitan tener avances, por ejemplo, en el mercado laboral. He logrado integrarme más, digamos, en términos cotidianos, en términos de socialización, es relativamente sencillo. Bueno, vengo de un país que es muy similar a México, soy colombiana y creo que eso es un plus, ¿no? En términos de cómo nos relacionamos. Pero tiene mucho que ver también con que vine a estudiar, y eso es visto de otra manera en términos de relacionamiento de la comunidad mexicana, y en la medida en que la política migratoria aprenda a flexibilizarse con ese tipo de cambio demográfico en los flujos,
digamos, le va a permitir dar mejores respuestas a las necesidades particulares que tienen las personas. No todos necesitan trabajar, pero algunos necesitan. La política debería estar lo suficientemente dispuesta para articularse con todas las entidades del Estado y dar esas respuestas sin que intermedie un documento migratorio, sin que intermedie un tipo de migración. Para mí la integración es un proceso, ¿no?, en el cual vivimos todas las personas, no solamente los inmigrantes, ¿no? Es decir, cuando buscamos relacionarnos, incluirnos nosotros mismos en un lugar específico, en una ciudad, en un país, puede ser en diferentes ámbitos, no necesariamente en general, puede ser integración económica, es decir, que yo me integre al mercado de trabajo, eso tiene que ver con mi traslado, mi cambio de residencia, ¿no? El motivo principal, porque tanto también nosotros aportamos para que se dé esa integración más allá del marco jurídico, más allá de las políticas públicas o políticas institucionales, es decir, también cómo nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena a la integración. La integración es qué tanto formamos parte de esa sociedad, qué tanto tenemos derecho a participar, qué tanto también tenemos derechos.